Hola, soy Lev Vena. 3 días antes de la boda me sentaron como si fuera una carga de la que por fin se iban a deshacer. Su mamá deslizó un prenupcial por la mesa, sonriendo como si ya estuviera firmado. Fírmalo, dijo, o se cancela la boda. Él no discutió, no hizo ni un gesto, solo bajó la mirada a sus manos y murmuró: deberías firmarlo. Pensaron que no tenía nada. Ni voz, ni poder. Pero yo tenía $79 millones y un plan. Así que antes de seguir, dime, ¿qué hora es allá donde estás? ¿Alguna vez has tenido que sonreír mientras por dentro te destruyen en silencio las mismas personas que dicen amarte? Porque esto no es una historia de amor. Es una autopsia. Y empieza justo aquí. No lloré, ni una lágrima. Simplemente salí de ese comedor como si ya hubiera ganado. Mis tacones resonaban suavemente sobre el mármol mientras me dirigía al baño de visitas, cargando el sobre de piel como si fuera algo sagrado, aunque todo en él me daba asco. Mi reflejo me recibió en el espejo, tranquila, serena, pero con las manos temblando. Puse el sobre la barra y lo miré fijo. Luego solté una risa baja, amarga. Así que así era como jugaban. Respiré hondo y lo abrí despacio. El aire en ese tocador se sentía más frío de lo normal. Mientras leía, el estómago se me revolvía, cláusula tras cláusula. Era un insulto disfrazado de jerga legal. Ramona no solo quería proteger los bienes de su hijo. No, ella quería control. Control total. Cada palabra estaba impregnada de desprecio, cláusulas de infidelidad, renuncias de herencia, incluso una condición que decía que si alguna vez buscaba terapia sin la aprobación de Braden, sería castigada económicamente. Casi podía escuchar su voz diciendo: no podemos permitir que actúes como una inestable. La firma de Braden ya estaba ahí. Pulcra, precisa, seguramente puesta antes de la cena. Tal vez antes de pasar por mí esa noche con esa sonrisita tenue, como si todo estuviera bien. Sentí que el aire se me atoraba en el pecho. Ese documento no era solo un contrato. Era una declaración de guerra. Saqué mi celular, el de verdad, y lo apagué. Luego metí la mano a mi clutch y saqué el teléfono de repuesto que siempre cargaba, por si acaso. Llámalo paranoia. O quizás solo aprendí a la mala, siempre hay que estar lista. Marqué. 1 vez, 2. Más te vale no estar llamándome escondida en un closet de esa mansión, gruñó mi abogada, Joanna. Dime que no te acaban de dar un prenup. Me lo dieron, contesté. Entregado en mano. A media cena la escuché suspirar. Habla, me dijo. Mientras le respondía, mantuve la voz baja y la espalda erguida. Le describí cada página que había revisado. Ella hizo las preguntas correctas y yo le di las respuestas precisas. No estábamos sorprendidas, solo asqueadas. ¿Creen que voy a firmarlo? Como si nada, dije. Hubo un silencio. Entonces Joanna me dijo algo que se me quedó grabado. Te han subestimado otra vez. Déjalos. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono en la palma de mi mano, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Después deslicé el prenupcial de nuevo en su sobre y respiré hondo. El espejo seguía sosteniendo mi mirada. Me acomodé el vestido, retoqué mi labial y regresé al comedor. El murmullo de las conversaciones educadas se apagó apenas crucé la puerta. El silencio me siguió hasta mi lugar. Los ojos de Ramona no se apartaban de mí, mientras que Braden evitaba mirarme por completo. Me senté despacio y levanté la servilleta. Con calma, con precisión, la doblé hasta formar una margarita. Mi mamá me había enseñado a hacerlo cuando tenía 10 años, una tarde lluviosa después de la escuela. Cuando alguien te falte al respeto solía decir: muéstrales precisión, muéstrales gracia, y si insisten, muéstrales fuerza. Puse la margarita junto a mi plato como si siempre hubiera pertenecido ahí. Luego sonreí. Ramona arqueó una ceja. Vaya, incliné la cabeza. Es todo un documento. Debieron haberlo preparado desde hace semanas. Su sonrisa era delgada, casi cortante. Solo queremos lo justo. Braden por fin levantó la vista, casi apenado. No es personal, Lev.
Quise reírme, pero no lo hice. En lugar de eso, lo miré y le respondí. Claro que no. Es solo una guerra emocional con respaldo legal, servida con carne y papas. Él se sonrojó. Ramona, en cambio, parecía satisfecha consigo misma. El resto de la cena se arrastró lentamente, pero yo ya no dije una palabra más. No me hacía falta. Cada sonrisa mía estaba medida. Cada gesto ensayado. Y cuando llegó el postre, una tarta de limón demasiado pretenciosa, me disculpé otra vez, esta vez diciendo que tenía que atender una llamada. No fui al baño, sino a la terraza. El sol ya estaba bajo, tiñendo el valle con destellos dorados. Me quedé ahí de pie, dejando que el aire fresco me acariciara el rostro. Y por un momento, lo absorbí todo. La traición, la humillación, el sabor amargo en mi boca que no venía del vino. Pero debajo de todo eso había otra cosa. No me sentía derrotada. Me sentía clara. Esto ya no se trataba de una boda. Ni siquiera del amor. No más. Esto se trataba de poder, de valor. Y estaban a punto de aprender lo que cuesta subestimar a alguien que se levantó desde cero. A mis espaldas escuché a Narida salir. No dijo nada al principio, solo se paró a mi lado, rozando suavemente mi codo con la mano. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Sí. Me miró unos segundos, luego se inclinó hacia mí. Lo que sea que estés planeando, hazlo bien. Sonreí. Oh, lo haré. De regreso adentro, Ramona reía de algo con Marjorie. Mi hermano Cullen repetía por quinta vez la misma anécdota, y Braden ya iba por su cuarta copa de Merlot. Me senté otra vez y esperé a que Ramona me mirara. Cuando lo hizo, le devolví una sonrisa tan serena que la hizo parpadear. Antes de salir del cuarto, sonreí y susurré. Reto aceptado. Iba directo a la guerra, con un folder de pruebas y una sonrisa. Casi era medianoche cuando entré a la casa de huéspedes. El aire seguía tibio por el calor del día, pero el silencio lo había enfriado. Me quité los tacones en la puerta, bajé el cierre lateral de mi vestido y lo dejé caer sobre la silla como si la noche nunca hubiera sucedido. Pero claro que había sucedido. Afuera, en el patio, el viñedo brillaba bajo la luz de la luna. La hacienda Keller se extendía por millas en todas direcciones, filas de vides alineadas con la precisión de soldados obedientes. Me envolví un chal ligero sobre los hombros y salí descalza. La piedra fría bajo mis pies me anclaba. No temblaba. No lloraba. Pensaba todavía en todo cuando escuché la puerta abrirse detrás de mí. No tuve que voltear para saber que era Narida. No habló enseguida. Solo me pasó una copa de vino y se sentó a mi lado. Nos quedamos un rato en silencio, dejando que la brisa se acomodara entre nosotras. Fue ella quien lo rompió. Siempre dijiste que si alguna vez mostraban su verdadero rostro, estarías lista. Entonces, ¿lo estás? Tomé un sorbo lento. No me sorprende, dije. Pero sí me decepciona. Me miró de reojo. ¿De él? De mí, respondí, por haber esperado que fuera diferente. Ella no insistió. Nunca lo hacía. Ese era el detalle con Narida, sabía cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio trabajara solo. Alcé mi clutch del patio, el mismo que había dejado sobre la mesa. De un compartimento oculto saqué el segundo teléfono. Mate negro. Sin rasgos que lo delataran, solo pura utilidad. Lo encendí y vi cómo se iluminaban las barras de señal. Después busqué entre los contactos hasta encontrar el nombre guardado como Isolda Brandt. Narida arqueó una ceja. ¿Todavía usas ese nombre? Sonreí. Una vez me dijo, si no planeas para lo peor, ya vas tarde. El teléfono vibró 2 veces antes de que una voz contestara. Ya más temprano, dijo Isa. Técnicamente, tarde, respondí. Necesito activar el contrato espejo, el que redactamos en diciembre. Hubo una pausa. Él firmó algo esta noche, ¿verdad? Su madre me entregó el prenup como si fuera una pizza, dije. Dime que no lo firmaste. Por supuesto que no, contesté, más cortante de lo que quería.
Luego bajé el tono. Pero leí cada palabra. Ella rió seca. Bien. Entonces sabes que anticipamos casi todo, la cláusula de bienes, lo de la terapia, la mordaza de herencia. Es manipulación de manual. Quiero escalar esto, susurré. Nada de tierra quemada. Todavía no. Isolda guardó silencio un momento. Tenemos listo el acuerdo revisado. Si él lo acepta, seguimos adelante. Y si no, terminé, yo me voy. Y me llevo las pruebas. Narida no dijo nada. Solo me observaba como siempre, leyendo detrás de mis ojos, no de mis labios. Cuando colgué, dio un sorbo lento a su vino. No estás dudando, dijo. Llevo meses dudando, le contesté. Solo que nunca en voz alta. Unos golpes sonaron en la puerta de la casa de huéspedes. Nos quedamos heladas. Miré el teléfono en mi mano, luego a ella. Sin decir nada, lo guardé en el compartimento oculto y acomodé el chal sobre mis hombros. Ella se levantó. ¿Quieres que me quede?, susurró. No, pero gracias. Abrí la puerta. Braden estaba ahí, con la camisa medio salida, la corbata floja y aliento a vino. Hola, dijo con torpeza. Esperaba que no estuvieras dormida. Me hice a un lado. No lo estoy. Entró despacio, escaneando la habitación con la mirada, como si buscara algo. Tal vez culpa. Tal vez un motivo para no sentirla. Solo quería decir que lo siento, murmuró. Por lo de antes. Mi mamá no quiso asustarte. Ya sabes cómo es ella, dijo. Yo me quedé callada, dejando que el silencio se estirara. Él se rascó la nuca, incómodo. No es que yo quisiera hacerlo. Es solo que ella siempre ha sido la que planea. Piensa que me está protegiendo. ¿De qué exactamente?, pregunté, con la voz plana. No respondió. O tal vez sí tenía una respuesta, pero sabía que no debía decirla en voz alta. Digo, ¿nosotros seguimos bien? No, preguntó. Tú y yo. Lo miré. Lo miré de verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, lo vi. No al hombre que pensé que era. No a la vida que pensé que tendría. Vi al niño que aún seguía siendo, temeroso del conflicto, temeroso de la verdad, adicto a la comodidad. Le di una pequeña sonrisa, apenas lo suficiente para mantener la máscara. Estamos bien, dije. Por ahora, asintió, como si eso bastara. Caminó hacia la puerta, murmurando algo sobre que mañana tenía que levantarse temprano. Lo seguí con la mirada, la espalda encorvada, la postura cansada, el ligero tambaleo en su andar. Antes de cerrar la puerta, alcancé a ver su reflejo en el cristal. Aún convencido de que era yo la que perseguía esta boda. Esperé hasta que escuché sus pasos desvanecerse sobre el sendero de grava antes de moverme otra vez. Todavía cree que soy yo la que persigue la boda. En serio lo creía. Me quedé ahí sentada un buen rato, dejando que el peso de todo se acomodara sobre mí. No aplastándome, sino aclarándolo todo. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos, pensando en todas las formas en que la gente te muestra quién es realmente cuando cree que no estás poniendo atención. Al amanecer, el aire se había enfriado. La luz del sol se filtraba suave entre los viñedos. Me puse un suéter ligero, recogí el cabello en un chongo bajo y salí de la casa de huéspedes en silencio. Nadie estaba despierto todavía. O quizás sí, pero sabían bien que era mejor no cruzarse conmigo ahí afuera. Necesitaba espacio. No para tener paz, sino para tener precisión. El jardín detrás de la casa principal se extendía por la propiedad como un secreto que alguna vez a alguien le importó, pero que llevaba años descuidado. Rosales crecidos de más, enrejados desgastados, bello de una manera cansada. Seguí el sendero de grava detrás del invernadero hasta encontrar la pequeña banca de hierro escondida bajo una hilera de sicómoros viejos. Me senté y me puse los audífonos, no para escuchar música, sino porque la gente habla con más libertad cuando cree que no la estás oyendo. No tardó mucho. La voz de Ramona fue la primera, nítida, afilada. Estaba en algún lugar al otro lado del seto de rosas,
probablemente en la mesa de piedra donde acostumbraba tomar su segundo café. La va a firmar, dijo. Mujeres así, criadas en la pobreza, sin un verdadero apoyo familiar. Esta boda es una escalera. Y se aferra. No parpadeé. Marjorie se sumó, su voz más baja, un poco más insegura, pero firme. Igual que cuando se colgó de Cullen en cuanto lo ascendieron. Todavía no entiendo por qué la dejó vivir con nosotros tantos años. Ahí estaba. El tipo de insulto que se disfraza de duda. No sabían que podía escucharlas. Tal vez nunca me habían visto de verdad. Metí la mano al bolsillo y abrí la grabadora en mi teléfono. Sin manos temblorosas, sin adrenalina. Solo claridad. Presioné grabar. Ellas siguieron riendo, especulando. Ramona dijo que yo era una cara bonita con instintos de pueblo chico. Marjorie se preguntó en voz alta si había planeado todo el compromiso solo para quedarme con un pedazo del apellido Keller. Sus palabras ya no dolían como antes. No cortaban. Se acumulaban. Pesos silenciosos, apilándose uno sobre otro, formando un muro que ya no iba a fingir que no existía. Cuando sus voces se apagaron, detuve la grabación y permanecí quieta, dejando que el silencio volviera. Saqué el teléfono otra vez y abrí mis mensajes. Encontré el nombre de Cullen. La última vez que hablamos me dijo que dejara pasar las cosas por la paz de la familia. Esta vez escribí, ¿recuerdas cuando me dijiste que dejara pasar las cosas? Yo no lo hice. Solo esperé. Luego presioné enviar. Tomé el camino largo de regreso a la casa, pasando por el huerto del oeste y bajando la pendiente detrás de la alberca. Para cuando llegué a los escalones traseros, las puertas del patio ya estaban abiertas y la mesa del brunch estaba siendo preparada. Ramona me vio primero. Ah, ahí estás, dijo con falsa alegría. Justo estábamos diciendo que seguro saliste a dar un paseo. ¿Dormiste bien? Sonreí como una roca. Ella sirvió café en una taza de porcelana blanca y me lo tendió con una calidez ensayada. Deberías comer algo. Iba a ser un día ocupado. Tomé la taza, asentí y me senté frente a la mesa. Marjorie hablaba de floristas y de los lugares en las mesas, fingiendo que sus dedos no seguían enredados con el juicio que me había lanzado apenas una hora antes. No mencioné el jardín. No mencioné la grabación. Solo bebí mi café, le puse la cantidad justa de azúcar para mantenerlo neutro y les devolví su calidez fingida con una mía. Eso es lo que nunca entendieron de mí. Yo no grito. No hago escenas. Escucho. Espero. Y cuando llega el momento, no aviso. Ellos pensaban que el silencio me hacía débil. Pero el silencio es donde yo afilo la puntería. Todo había empezado mucho antes de eso. Alrededor de las 5:30, el personal comenzó a preparar la larga mesa formal en el comedor del ala este. La plata brillaba pulida, las velas encendidas, los manteles doblados tan rígidos que parecía que alguien contenía la respiración. Yo observaba desde el descanso de la escalera, los brazos cruzados, una taza de té enfriándose en mi mano. Todos se movían como si nada pasara, como si en los jardines no se hubieran dicho palabras, como si entre copas de vino no se hubieran susurrado venenos, como si las bodas fueran cuentos de hadas y no un juego de poder. A las 6:50 regresé a la casa de huéspedes y me cambié. Vestido gris carbón, sin joyas, solo una delgada banda dorada en la mano derecha. No se trataba de estilo. Era armadura. Para las 7:15 ya estaba sentada en la mesa, entre Marjorie y un primo lejano de los Keller que olía a tabaco de pipa y a privilegio rancio. Braden estaba frente a mí, fingiendo conversar con un amigo de la universidad. Ramona, en la cabecera, comandaba como siempre, bebiendo algo que parecía control servido en cristal. A mitad del plato principal, hizo sonar su copa. El salón se cayó. Quiero agradecerles por estar aquí, empezó, con una voz empalagosa. Este fin de semana se trata de familia, de legado, de proteger lo que importa, los valores, las tradiciones, y todo aquello por lo que hemos trabajado tan duro. Sonreía mientras hablaba, pero cada palabra era una bofetada disfrazada. Y todas las miradas en la mesa se movían entre ella y yo,
como si supieran exactamente a quién estaba dirigido el discurso. Cuando terminó, hubo un aplauso educado. Yo también aplaudí, solo 2 veces. Después del postre, me disculpé y entré en la pequeña sala lateral. Necesitaba aire, no del exterior, sino de un lugar que no estuviera goteando tanta pretensión. El cuarto estaba tranquilo, tibio por la chimenea. Caminé despacio, rozando con los dedos la orilla del viejo piano en la esquina. Apenas había exhalado cuando ella entró. Ramona cerró la puerta detrás de sí. No se sentó. Ya sé que crees que eres muy lista, dijo. Me giré hacia ella despacio. Sin sorpresa, sin sonrisa fingida. Las mujeres astutas, continuó, tienden a olvidar su lugar. Y cuando lo hacen, todo se descompone. Te estoy dando una elección, Lebena. Firma el acuerdo prenupcial o no lo firmes. Pero si no lo haces, no habrá boda. No a menos que yo diga que la habrá. No dije nada. Solo la miré. Dejé que el silencio llenara las esquinas. Ella dio un paso más cerca, bajando la voz como si eso la hiciera más poderosa. Te vas a casar con un legado que viene con reglas. No te toca cambiar el guión solo porque pienses que eres más lista que los demás. Respiré hondo, solté el aire despacio y hablé en voz baja. Parece que crees que tu aprobación todavía forma parte de la ecuación. Parpadeó, pero antes de que pudiera responder, Braden entró. Se quedó quieto un instante, percibiendo el tono. Me miró. Luego su madre se volvió hacia él sin decir nada. Deberías recordarle que tú le estás haciendo un favor, dijo Ramona. Yo miré a Braden, de verdad lo miré, y lo único que vi fue a un hombre que quería desaparecer. Avancé, no hacia él, sino pasando junto a los dos. Yo te voy a recordar otra cosa, dije, firme. ¿Sabes quién tiene más que perder si esta boda se deshace? Tú. Yo no soy la que está parada sobre una riqueza prestada. Ninguno de los dos respondió. Salí. El pasillo estaba vacío, pero el peso en mi pecho se había aligerado. No desaparecido, solo cambiado. No era dolor, era algo más filoso. 10 minutos después, estaba sola en la terraza trasera. La luna brillaba. El viento había empezado a soplar. Desde adentro llegaba la risa del comedor. No me alcanzaba. Narita se me unió en silencio, con las manos escondidas en las mangas de su suéter. Ella no preguntó qué había pasado. No lo necesitaba. ¿Estás bien?, dijo después de un momento. La miré. Dejé que la pregunta quedara flotando. Creo que ya dejé de intentar estarlo. Ojos abiertos, cuerpo quieto, como si el instinto no me dejara dormir demasiado profundo. Hay algo en los huesos que sabe cuando el suelo bajo ti está a punto de quebrarse. Me levanté de la cama, me envolví en una bata y salí al pequeño balcón del cuarto de huéspedes. El viñedo se veía distinto con la primera luz, más callado, más suave, pero no en paz. Más bien como ese silencio que hay antes de que se abran las puertas de un juzgado. Abajo, más allá del seto que bordeaba el camino de grava, escuché voces. 2 de ellas conocidas. No quería escuchar, de verdad que no. Pero tampoco me alejé. El tono de Ramona era afilado, cortante, como si hubiera estado esperando a que alguien le pidiera su opinión. No es tu igual, Braden. Sabes que mujeres como ella vienen con hambre, no con amor. Hubo una pausa. Braden no interrumpió. Ella siguió. Te está usando. Y no eres ciego. Solo eres demasiado débil para admitirlo. Nada de él. Y entonces escuché su voz. Baja, cansada, quizá. No puedo con otro escándalo. Si ella se va, va a parecer que fracasé otra vez. Fracasé otra vez. No herido, no perdido, no amado, solo fracasado. No se va a ir, dijo Ramona, con la voz plana. Si presionas más, va a ceder. No me di cuenta de que estaba apretando el barandal hasta que me dolieron los dedos. En toda esa conversación, él nunca dijo mi nombre. Nunca me defendió. Ni un murmullo sobre quién era yo, lo que significaba para él o lo que había sacrificado por estar a su lado.
Solo silencio. Y algo dentro de mí, algo frágil, tonto y rezagado, murió ahí mismo en ese balcón. Me quedé parada hasta que las voces se apagaron y el personal de cocina empezó a pasar por el patio con charolas y servilletas de lino, demasiado educados para voltear a ver por qué yo no había bajado todavía. Al final entré, me cambié de ropa y caminé hasta el salón del desayuno. El comedor olía a cítricos y mantequilla. Narita me lanzó una mirada cuando entré, callada pero cargada de entendimiento. No dije nada, solo me serví una taza de café y tomé el asiento más alejado de las ventanas. Braden ya estaba ahí, hojeando un borrador impreso de nuestros votos como si fuera otro punto de la lista. Cuando me senté, sonrió. «Hola, amor, ¿quieres revisarlos juntos después de desayunar?» Lo miré. De verdad lo miré. Su camisa impecable. Su sonrisa fácil. Tenía el aspecto de un hombre con agenda. Un hombre cuidando las apariencias. Asentí una sola vez, sin hablar. Él no notó la diferencia. O tal vez sí, y prefirió ignorarla. Narita se inclinó un poco desde el otro lado de la mesa, hablándolo bastante fuerte para que solo yo la escuchara. «No vas a dejar que se salgan con la suya, ¿verdad?» No contesté. No de inmediato. Solo miré la rebanada de melón en mi plato, el acomodo delicado de los cubiertos, la perfección fingida de todo eso. Entonces dije, sin parpadear. «Ya no». Me levanté. Braden estaba a la mitad de una frase sobre el acomodo de invitados. Creo que los acomodadores deberían ser también padrinos. Ahorra espacio. Me alejé mientras seguía hablando. No dije con permiso. No sonreí. Solo me levanté, di la vuelta y salí del comedor. Detrás de mí escuché el rechinido repentino de una silla contra el piso y a alguien diciendo mi nombre en forma de pregunta. Pero seguí caminando. Y mientras caminaba, me di cuenta de algo. No era solo la boda de la que me estaba alejando. Era de cada disculpa que me obligué a aceptar. De cada momento en que guardé silencio para mantener la paz. De cada vez que creí que el amor significaba tragarse la verdad para seguir siendo deseable. Nunca más. Esa mañana dejé de ensayar para una boda y empecé a prepararme para una guerra. Abrí el borrador de los votos y escribí uno nuevo, de una sola línea. No te debo nada. Luego cerré la laptop, me levanté y dejé que el silencio se expandiera. El tipo de silencio que llena un cuarto cuando por fin haces las paces con la verdad. No con la que te imponen, sino con la que lleva años mirándote de frente. Ya para la tarde, alguien tocó la puerta de la suite. Narita la abrió antes de que yo alcanzara a hacerlo. Una de las asistentes de los Keller estaba ahí, tiesa, con las manos entrelazadas. La esperan abajo. Firma final del prenupcial. Lo dijo la señora Ramona. Asentí antes de que terminara. Bajó en 10 minutos. La asistente se dio la vuelta aliviada, feliz de no tener que quedarse. Narita cerró la puerta con cuidado y luego se volvió hacia mí. ¿De verdad lo vas a firmar? Pasé a su lado sin responder, abrí el closet y saqué el mismo vestido que usé el día que conocí al papá de Braden. Azul marino discreto, escote sencillo, sin adornos. Un vestido para mujeres que no ruegan por ser vistas. Voy a firmar lo que ellos creen que es suyo, dije con calma, metiendo los brazos en las mangas, y los voy a dejar con el papel que tanto ansiaban. Narita no preguntó más. Solo me miró. La oficina de la familia Keller era justo lo que esperas de una dinastía obsesionada con el legado, muebles de madera pesada, retratos al óleo de hombres severos en trajes aún más severos. Libros que nadie tocaba más que para decorar. Ramona ya estaba sentada, la espalda recta, la barbilla apenas levantada, como si hubiera practicado esa postura frente al espejo. Braden estaba junto a la ventana, incómodo, evitando mis ojos. El abogado, un hombre que me habían presentado una vez pero que jamás esperaban que recordara, colocó el contrato encuadernado en piel sobre la mesa. Encima descansaba una pluma dorada, como un reto. Hemos incluido todo lo que se discutió, dijo con esa voz pulida que sonaba más a político que a abogado. Es lenguaje estándar más las protecciones que pidió la señora Keller. Protecciones.
Esa era su palabra para la jaula que construyeron. Ramona ni siquiera me miró. Solo señaló la silla frente a ella. Ya hemos perdido suficiente tiempo con tus dudas. Si vamos a hacerlo, hagámoslo. Me senté despacio, pasé la mano por la primera página. Braden carraspeó, pero no dijo nada. Nadie lo hace cuando sabe que el silencio lo protege más que la verdad. Fui hojeando el contrato. Mis dedos se movían con calma, página por página. Me detuve una o dos veces, fruncí el ceño lo justo para parecer insegura. Dejé que se me cortara un poco la respiración en una cláusula sobre propiedades. Dejé que la sala creyera que estaba titubeando por miedo. Y entonces, medio segundo más en la página 7, llegué a la inserción. Nadie lo notó. Ni Ramona, que estaba atenta a mi cara y no al papel. Ni Braden, que no levantó los ojos de sus zapatos. Ni el abogado, que daba por hecho que cada línea era de su propia mano. Pero ahí estaba. Colado días antes. Notariado por alguien que no llevaba el apellido Keller. Una sola frase. Mi frase. Una cláusula que anulaba el acuerdo completo si se probaba coerción o falsedad con evidencia de un tercero. Una cláusula que lo ataba a los bienes Keller, no solo al matrimonio. Era una cláusula que había escrito con la guía de alguien que en verdad velaba por mis intereses. Tomé la pluma, firmé con trazo firme. Listo, dije, empujando el contrato hacia adelante. Ramona sonrió como quien cree que acaba de limpiar el tablero de ajedrez. Más tarde, ya en mi suite, me quité los tacones y me serví un vaso de agua. Narita entró con los brazos cruzados. ¿Lo firmaste? Asentí. Sí, lo hice. Hubo un silencio breve. Sus ojos buscaron los míos. ¿Estás segura de eso? Caminé hacia el escritorio, levanté la carpeta de piel que había usado antes y la mostré. Firmé lo que me dieron, respondí con voz pareja. Pero lo que me dieron no era lo que ellos creían. Ella parpadeó. Lo reescribí. Todavía no se dan cuenta. Afuera, por la ventana, subían carcajadas desde el patio. Seguramente la hermana de Braden y algunos primos ya brindando con champaña como si nada estuviera mal. Pero todo estaba mal, y yo ya no pensaba corregirlo. Lo que estaba haciendo era prepararme para exhibirlo. No porque la perdonara, sino porque me dolía ver lo poco que entendía de lo que se avecinaba. Usé esa sonrisa como armadura durante las horas que siguieron. Me llevaron al salón de banquetes, me sentaron en la mesa principal, me llenaron la copa sin preguntar. Cada rostro se volvió hacia mí esperando gracia, gratitud, una versión pulida de felicidad. Pero yo no les daba felicidad. Les daba silencio. Quietud. Esa calma que antecede al trueno cuando el cielo se parte. Para las 7, el salón ya estaba lleno. Familia extendida, amigos de universidad de Braden que nunca había conocido, invitados de fuera que solo había visto una vez. Ese tipo de gente que recuerda el diseñador que usaste, pero no tus palabras. Asentí con cortesía, intercambié frases amables, reí cuando era necesario. Ramón estaba del otro lado del salón, con un vestido color champaña, una mano sobre el hombro de Braden como si aún lo poseyera. Braden sonreía a los invitados, se veía impecable, presentable, pero nunca me miró. La luz del salón se atenuó un poco cuando sirvieron la cena. Las velas se reflejaban en las copas de cristal, ese tipo de ambiente por el que la gente paga miles solo para fingir cercanía. Ramona se puso de pie justo después de que retiraron los platos del postre, copa en mano. Solo quiero decir unas palabras, empezó, sonriendo con amplitud, los ojos afilados. El matrimonio se trata de sacrificio, de dar. Y una mujer que realmente ama no necesita títulos ni dinero. Ella simplemente da, sin límites. Unos cuantos se rieron. No demasiado fuerte, no demasiado sinceros, solo lo suficiente para llenar el silencio donde alguien debió decir, eso no es apropiado. Braden no la detuvo. No se movió, no hizo un gesto. Solo dio un sorbo a su copa de vino y la dejó continuar. Sentí la mirada de Nerida desde 2 asientos más allá. No la devolví. En su lugar, me levanté,
Alcé mi copa y dejé que la sala se aquietara. Entonces hablé, con calma y firmeza. Y un hombre que de verdad ama, no permite que su madre hable en lugar de su corazón. Hubo una pausa, suave, atónita. He aprendido mucho sobre el amor esta semana, continué, especialmente quien no merece el mío. Silencio. Ni el choque de los cubiertos, ni una tos discreta para suavizar el momento. Hasta el aire parecía haberse detenido. La sonrisa de Ramona apenas se quebró, pero sus nudillos se pusieron blancos alrededor del tallo de su copa. Yo alcé la mía un poco, di un sorbo y me alejé. Escuché mi nombre, apenas un susurro, quizá de Braden, quizá de alguien más, pero no volteé. Empujé la pesada puerta del pasillo y salí. El sonido de mis tacones contra el mármol fue lo único que me siguió. Ramona me alcanzó en menos de 30 segundos. ¿Qué es exactamente lo que intentas hacer? Su voz era baja, pero temblaba. Me giré hacia ella. Ya terminé de esperar a que me respeten, dije, mirándola a los ojos. Pronto vas a entender lo que significa. La dejé ahí, sola. Cuando llegué a la suite, el peso del día no me derrumbó. Se acomodó sobre mí como algo esperado, quizá hasta bienvenido. Nerida entró 15 minutos después. No tocó, solo cruzó la puerta, la cerró detrás de sí y se quedó de pie en silencio un momento. Vio la chimenea encendida. La copia del prenup, su copia, ardiendo lentamente entre las llamas. Ya no tienes miedo, dijo en voz baja. No respondí de inmediato. Solo observé cómo las orillas del papel se encogían, se oscurecían, se convertían en nada. No, dije al fin. Solo estoy afinando la puntería. Ella dio un paso más cerca. Su presencia era calma, firme. Y lo sentí, algo estaba cambiando, como si la gravedad misma se hubiera movido apenas un poco, lo suficiente para jalarlo todo en una nueva dirección. La mañana siguiente no sería de flores ni vestidos. Sería de revelaciones. Yo había bajado del escenario en esa cena, y sabía que cada sonrisa que me habían dado esa noche se pudriría al amanecer. Al amanecer, me quedé de pie junto a la ventana de la suite. Los jardines de la hacienda se extendían debajo de mí, cuidados al detalle, presumiendo de perfección. El aire también estaba quieto, demasiado, de ese que se mete en los pulmones y te reta a ser el primero en soltarlo. No vestía de blanco. Llevaba una bata gris acero, suave pero pesada contra mi piel. Narita me trajo té, el mismo que siempre me preparaba cuando notaba que guardaba demasiado dentro del pecho. No preguntó nada. No hacía falta. Sabía que el reloj ya había empezado a correr. Ramona llegó poco antes de las 8. No tocó, simplemente entró, con sus tacones resonando en el mármol como si pisara su propio salón de baile. Me dio esa sonrisa cortés, tan pulida como para pasar cualquier inspección, pero tan vacía que no significaba nada. Te lo ofrecí, señalando la silla vacía frente a mí, en el balcón. Dudó un instante, luego se sentó. Su vestido era de seda color crema, caro, ruidoso en su aparente discreción. Nos quedamos en silencio un rato, mirando el césped. A lo lejos se escuchaban los primeros ensayos, violinistas afinando, la coordinadora de bodas murmurando órdenes en un auricular. Ramona dio un sorbo y dijo: al menos hoy no habrá sorpresas. Sonreí. Entonces, alguien llamó a la puerta de la suite. Narita abrió, me miró de reojo, su expresión no cambió, pero se hizo a un lado. Entró un hombre con traje oscuro, impecable, seguro. Yo me puse de pie. Ramona, él es el señor Alberson, mi abogado. La taza de té de Ramona se quedó suspendida a mitad del aire. Alberson avanzó y le entregó un sobre cerrado. Sin gestos teatrales ni amenazas en la voz, solo un acto formal. Ella lo abrió, sus dedos temblaban. Esto, dijo Alberson con calma, es una petición para anular el acuerdo prenupcial con base en coerción, intimidación y fraude. La garganta de Ramona se movió, pero no salió palabra alguna. Tenemos grabaciones de sus amenazas directas, continuó. También la notarización independiente de la cláusula revisada. Si este asunto llega a los tribunales, los bienes de su familia quedarán sujetos a revisión, de ser necesario,
a escrutinio público. Ramona apretó el sobre con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Por supuesto, añadió él con suavidad, todo esto puede quedarse en privado, si usted se retira. Justo entonces entró Braden. Su sonrisa parecía impuesta, como si alguien se la hubiera ordenado sin darle el motivo. ¿Qué demonios es esto?, preguntó, mirando los papeles en manos de su madre. Ramona no pudo hablar. Alberson se giró apenas hacia él. Debida diligencia legal, nada más. Braden me miró como si acabara de detonar un edificio. Vas a destruirlo todo, dijo él. Lo miré directo a los ojos. No respondí. Eso ya lo destruyeron ustedes. Yo solo estoy firmando el papeleo. Y lo hice. Frente a los dos, puse mi firma al final del documento. Lento, claro, como quien firma un acta de defunción, solo que esta vez no era la mía. Pero Ramona no había terminado. Metió la mano en su clutch y sacó una carpeta manila. Con elegancia ensayada, la deslizó sobre la mesa. Una evaluación psiquiátrica, dijo, demasiado dulce. Pensamos que era mejor tenerla registrada, por si la prensa empieza a hacer preguntas después de la boda. No moví las manos, pero el estómago se me apretó. Inestabilidad emocional, conducta manipuladora, rasgos narcisistas, añadió, sonriendo como si me estuviera haciendo un favor. El señor Alberson se inclinó, tomó la carpeta y empezó a revisarla. Frunció el ceño. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Narita entró, con una tableta en una mano y un montón de papeles en la otra. Deberías tener más cuidado con lo que robas, le dijo a Ramona. Ramona parpadeó. ¿Perdón? Narita avanzó y levantó la tableta. Ese informe que acabas de intentar presentar usa el membrete de mi clínica, hasta la marca de agua. Silencio. Y a menos que hayas obtenido acceso a nuestro formato privado de pacientes sin licencia, sin expediente y sin entrevista médica, lo que acabas de cometer es fraude grave. El rostro de Ramona palideció. Ya envié la evidencia forense a mi equipo legal, continuó Narita. Seguro sabrán aprovechar su domingo. Braden nos miraba a todas como si hubiera entrado a una tormenta sin impermeable. Ramona por fin habló, en voz baja, amarga. ¿Crees que esto te hace justa? La miré de frente, con la voz firme. No. Solo me hace libre. El sol seguía subiendo. Los invitados seguían llegando. Aplaudieron cuando caminé hacia el altar. Pero no sabían por qué aplaudían. El jazz se deslizaba por los rincones del salón de la recepción, como si no quisiera despertar a nadie. Los cubiertos tintineaban suave. La gente reía en ráfagas cortas. Demasiado cortés para ser real. Demasiada tensión como para ignorarla. El aire estaba lleno de cosas que nadie se atrevía a nombrar. Yo estaba sentada en la mesa principal, con ese mismo vestido gris acero. Mis manos descansaban ligeras en mi regazo, los dedos doblando y desdoblando las orillas de una servilleta de lino que ni siquiera había notado que había tomado. Siempre la misma forma, una hoja, justo la que Ramona había criticado el primer día. Aquí no doblamos las servilletas así, me había dicho con una sonrisa burlona. No respondí en ese momento. Solo la desdoblé, la alicé y, en silencio, la doblé de nuevo a mi manera. Ahora estaba entre mis palmas como un recuerdo. Braden apareció a mi izquierda, de pie detrás de mi silla. Sentí su sombra antes de escuchar su voz. ¿Por qué no te fuiste simplemente?, preguntó, bajo, quebradizo. Miré hacia adelante. Porque el silencio nunca fue rendirse. Era estrategia. No lo dije en voz alta, pero me giré hacia él y le solté la verdad más cercana que podía pronunciar. Porque irme hubiera sido dejarte creer que ganaste. No se sentó. Solo se quedó ahí un momento y luego asintió una sola vez, despacio, como un hombre que intenta aparentar que entiende algo demasiado tarde. Y quizás sí entendió, pero no lo suficiente como para cambiar nada. Al otro lado del salón, los invitados se reunían cerca de la fuente de champaña, bebiendo, conversando, echando miradas hacia nosotros como si fuéramos animales en una exhibición de zoológico. Hermosos, callados, peligrosos.
Pero nadie se atrevía a acercarse lo suficiente para preguntar por qué la novia no había sonreído ni una sola vez. Ramona no apareció en la recepción. Entre los meseros corría el rumor, se había ido justo antes de la cena, se subió a un auto negro sin hacer ruido, sin dar explicación, sin brindis, sin despedida. Solo el vacío frío de su ausencia. Una mujer que no reconocí, quizá alguien del círculo extendido de Braden, tal vez una prima, se inclinó a mi lado al pasar y me susurró. Te has mantenido tan entera durante todo esto. No sé cómo lo logras. La miré. No tienes idea de lo que me costó mantenerme así. Ella parpadeó, sonrió incómoda y siguió de largo. Narita se deslizó al final en el asiento vacío junto al mío. No habló de inmediato. No necesitaba hacerlo. Vio lo que yo hacía, doblando y desdoblando la servilleta una y otra vez. Aún lo sigues procesando, dijo, no como pregunta, sino como constatación. No levanté la mirada. No sé qué hacer con mis manos cuando no estoy peleando. Ella sonrió apenas. Es porque nunca solo te defendías. Estabas construyendo algo. Dejé descansar la servilleta. La música había cambiado a una melodía suave, dominada por el piano, casi demasiado tenue para llenar el espacio. Mi celular vibró. Lo saqué del bolsillo interno de mi vestido. Sí, pedí que tuviera bolsillos. Nadie pensó en preguntar por qué. Yo no dejé opción de buzón de voz. Número desconocido. Dudé un instante y contesté. Era ella, mi hermana. Su voz sonaba entrecortada, como si intentara abrirse paso entre años de silencio. Me enteré de la boda, dijo. No sé qué pasó, pero estoy orgullosa de ti. Nunca te lo había dicho. Debí hacerlo. Eso es todo. Sin drama, sin disculpas. Solo lo suficiente. Más tarde, esa misma noche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido y las luces estaban bajas, salí al patio. El aire estaba fresco, con el atardecer estirando sombras largas sobre la piedra. Iba descalza, los tacones olvidados en algún lugar cerca de la pista de baile, y todavía sostenía esa misma servilleta. La hoja, la forma que Ramona alguna vez se burló, ahora me parecía lo único honesto en toda la sala. Caminé hasta la orilla, la levanté un segundo y la solté. El viento la tomó con suavidad. No voló alto. Solo flotó bajito, en silencio, hasta desaparecer en el borde. Ese voto no era para el susurré hacia la oscuridad. Era para mí, y fue real. Prometí no volver a hacerme pequeña por nadie. Algunas bodas marcan el inicio de un nuevo capítulo. La mía cerró uno.